Introducción. Al final de la primera carta a los Corintios, Pablo expresaba el deseo de volver a visitarlos muy pronto, pero como no lo pudo hacer, lo tomaron muy a mal. Por otra parte, algunos predicadores, judaizantes, es decir, judíos mal convertidos a Cristo, trataban de destruir entre los corintios la autoridad de Pablo, quien, conociendo muy bien a unos y a otros, les envió un mensajero que fue ofendido gravemente, e inclusive algunos miembros de la comunidad se rebelaron abiertamente contra el apóstol. Pablo respondió con una carta escrita en medio de lágrimas, en la que exigía la sumisión de la comunidad. Tito, el más capaz de los ayudantes de Pablo, fue el encargado de llevar esa carta, y su misión tuvo éxito. A su regreso, Pablo, ya un poco más tranquilo, les envió esta segunda, que de hecho es la tercera o cuarta, carta a los Corintios. ¿Qué dice esta carta? Lo que Pablo siente en sus dificultades con los corintios y su sufrimiento ante su falta de comprensión, esto es a la vez poco y mucho, pues Pablo era incapaz de hablar de sí mismo sin hablar de Cristo. Ese hombre inquieto, que aspiraba a ser comprendido y amado, estaba tan compenetrado del amor de Cristo que no podía expresar ni siquiera una sospecha o un reproche sin llegar a los discursos más profundos de la fe. Al tratar de justificarse, escribió las más bellas páginas sobre la evangelización y sobre lo que significa ser apóstol de Cristo. Se constatará que el texto actual de esta carta contiene fragmentos de otras, o recados que había enviado Pablo a la iglesia de Corinto, en particular en los capítulos 6, versículos 14 al 18, que probablemente fue escrito antes de nuestra primera carta a los Corintios. El capítulo 9, veas el comentario, los capítulos 10, 13, que debieron contener buena parte de la carta escrita en medio de lágrimas. Los tres temas básicos de esta carta son: primero, respuestas a las críticas sobre su ministerio; segundo, organización de la colecta; y tercero, defensa de su evangelización. La carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. A vosotros gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto de vosotros, pues sabemos que, como sois solidarios con nosotros en los sufrimientos, así lo seréis también en la consolación. Pues no queremos que lo ignoréis, hermanos, la tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, por encima de nuestras fuerzas, hasta tal punto que perdimos la esperanza de conservar la vida. Nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro y nos librará. En Él esperamos que nos seguirá librando. Si colaboráis también vosotros con la oración en favor nuestro, para que la gracia obtenida por intervención de muchos sea por muchos agradecida en nuestro nombre. El motivo de nuestro orgullo es el testimonio de nuestra conciencia, de que nos hemos conducido en el mundo y sobre todo respecto de vosotros, con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios, y no con la sabiduría carnal,
sino con la gracia de Dios. Y espero comprenderéis plenamente, como ya nos habéis comprendido en parte, que somos nosotros el motivo de vuestro orgullo, lo mismo que vosotros seréis el nuestro en el día de nuestro Señor Jesús. Con este convencimiento quería yo ir primero donde vosotros, a fin de procuraros una segunda gracia, y pasando por vosotros ir a Macedonia, y volver nuevamente de Macedonia a donde vosotros, y ser encaminado por vosotros hacia Judea. Al proponerme esto, ¿obré con ligereza? ¿O se inspiraban mis proyectos en la carne, de forma que se daban en mí el sí y el no? Por la fidelidad de Dios, que la palabra que os dirigimos no es sí y no. Dios Cristo Jesús, a quien nos predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no. En él no hubo más que sí, pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. Y por eso decimos por él amén, a la gloria de Dios. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Por mi vida testigo me es Dios de que, si todavía no he ido a Corinto, ha sido por miramiento a vosotros. No es que pretendamos dominar sobre vuestra fe, sino que contribuimos a vuestro gozo, pues os mantenéis firmes en la fe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. En mi interior tomé la decisión de no ir otra vez con tristeza donde vosotros, porque si yo os entristezco, ¿quién podrá alegrarme sino el que se ha entristecido por mi causa? Y si os escribo aquello, fue para que no entristecerme a mi ida, a causa de los mismos que deberían procurarme alegría. Convencido respecto de todos vosotros, de que mi alegría es la alegría de todos vosotros. Efectivamente, os escribí en una gran aflicción y angustia de corazón, con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conocierais el amor desbordante que sobre todo a vosotros os tengo. Pues si a alguien he causado tristeza, no es a mí quien se la ha causado, sino en cierto sentido, para no exagerar, a todos vosotros. Bastante es para ese tal el castigo infligido por la comunidad, por lo que es mejor, por el contrario, que le perdonéis y le animéis, no sea que se vea ese hundido en una excesiva tristeza. Os suplico, pues, que reavivéis la caridad para con él, pues también os escribí con la intención de probaros y ver si vuestra obediencia era perfecta. Y a quien vosotros perdonéis, también yo le perdono, pues lo que yo perdone, si algo he perdonado, fue por vosotros en presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Llegué pues a Troada para predicar el Evangelio de Cristo, y aún cuando se me había abierto una gran puerta en el Señor, mi espíritu no tuvo punto de reposo, pues no encontré a mi hermano Tito, y despidiéndome de ellos salí para Macedonia. Dios, que nos lleva siempre en su triunfo en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento, pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para los unos, olor que de la muerte lleva a la muerte, para los otros, olor que de la vida lleva a la vida. ¿Y quién es capaz para esto? Ciertamente no somos nosotros como la mayoría que negocian con la palabra de Dios. No, antes bien con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo.